Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de Filipenses. Vamos a buscar la palabra de Dios, Filipenses capítulo 3 del versículo 10. Yo leo: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, eso también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por allí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hasta el versículo 21 he leído. En esta palabra está hablando dos cosas. Uno es sobre la vida de creencia entre los justos. Después de ser salvo, ¿dónde surge el deseo de servir al Señor? ¿En dónde surge el deseo de servir al Señor? En el corazón. Entonces, ¿cómo puede producir el deseo de servir al Señor? Cuando se conecta el corazón de nosotros con el corazón de Dios. Entonces, ¿cómo puede conectar con el corazón de nosotros y con el corazón de Dios? Por aceptar
la palabra de Dios. ¿Cómo puede aceptar la palabra de Dios? Uno de los dos. Uno que puede adquirir secreto de la palabra del Señor leyendo la Biblia personalmente. Y también otra manera, puede escuchar explicación de la Biblia por medio de siervo de Dios. Porque la fe viene por oír. Sin oír no puede obtener la fe. Por esa razón, cada día nosotros tenemos que meditar la palabra de Dios. Comparando una palabra, ¿no? Salmos capítulo 1, vamos a buscar. Busquemos Salmos capítulo 1. El versículo 1 voy a leer. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Según esta palabra está diciendo que uno que medita la ley de Jehová. Esta ley no es que como solamente mandamiento, ¿no? Sino que la palabra de Dios que está enseñando a través de la Biblia. Por eso, una bendición es que uno que puede acercar la palabra de Dios meditando y aceptando la palabra de Dios. Porque dentro de la palabra de Dios tiene gran poder, como igual que no, dentro de la lluvia hay la vida. Cuando yo estaba viviendo en San José de Costa Rica durante 4 años y medio, a menudo yo estaba observando ambiente de Costa Rica, ¿no? Todos son verdes, todos los años hay verdes, pastos, porque casi no hay en el tiempo de invierno que llega frío. Significa que no llega el invierno y mucho frío, entonces no se cae de hojas. Además, cuando la época de lluvia, casi como 6 meses dentro de año, ¿no? Casi cada tarde estaba lloviendo durante 1 hora, 2 horas. Pero ahora recién nosotros hemos contactado con el diácono Roberto Hall, dice que está lloviendo bastante, ¿no? Ruidoso ya, no puede escuchar bien. Pero es una bendición porque por la lluvia puede dar la vida a los árboles, plantas. Se refiere como la palabra de Dios. Por eso, ser humano, para escuchar la palabra de Dios, para leer la Biblia, se necesita doblar su corazón. ¿Por qué? Se necesita trabajar, ocupar otras cosas. Yo tengo que estudiar otra cosa. Yo tengo que ganar dinero. Yo tengo que descansar. Yo tengo que hacer algo. ¿Cuándo puede leer? ¿Cuándo puede compartir la palabra de Dios? Pero uno que piensa, ¿no?
si yo no puedo absorber la palabra de Dios, si no yo escucho la palabra de Dios, entonces yo no puedo aguantar mi vida espiritual. Si uno está pensando así, fácilmente puede doblar su corazón y luego acerca a Dios, escuchando la palabra de Dios. Por eso un árbol que está, ¿dónde está? Así dice el versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Corrientes aguas. Significa que donde corre agua, como arroyo o como río, se refiere como la iglesia, el río. También está corriendo agua, se refiere la palabra de Dios. Por esa razón, no por la obligación, sino de gusto, nosotros estamos teniendo este estudio bíblico pastoral. Porque, según mi caso, ¿no? Cuando yo presento ante ustedes con la palabra de Dios, me siento muy feliz. Porque yo no soy nada, nadie. Pero Dios me permite y que yo pueda transmitir la palabra de Dios. Además, muchos pastores, participantes están teniendo este corazón abierto hacia mí, también está aprendiendo junto. Por eso un árbol que está plantado junto a corrientes de aguas va a tener fruto, dice, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. ¿Cuál es la prosperidad principal? Siendo justo, puede absorber la palabra de Dios. Con esa palabra la gente puede ser cambiado de su corazón y cambiada de su vida. Esa es la bendición de Dios. Volvamos, Filipenses capítulo 3. El versículo 18 así dice: porque por allí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Nosotros sabemos muy bien sobre el vientre, ¿no? Vientre y que necesita comer, ¿es cierto? Pero está hablando cuyo Dios es, o cuyo Dios es el vientre. Ya, imagínense, después de recibir la salvación siendo justo, no quiere pensar acerca del propósito de la salvación, tampoco quiere saber sobre la voluntad de Dios, sino que solamente quiere vivir para sí mismo. ¿Dónde está su Dios? Su Dios es como vientre, así dice. También apóstol Pablo estaba diciendo que uno que anda como enemigo de Dios. ¿Por qué están siendo enemigos de Dios? ¿Por qué se olvida de lo que había recibido la gracia de Dios, de lo que había recibido la misericordia de Dios por la
salvación. Entonces, ¿con qué propósito Dios nos salvó? Dios nos salvó para que no vivamos para nosotros mismos, sino que para que vivamos para nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros y también quien resucitó de su muerte. Por esa razón, en el corazón de nosotros debería levantar un deseo de vivir por el Evangelio. Uno que quiere vivir por el Evangelio ya tiene que menospreciar su vida terrenal. ¿Por qué? Jesucristo estaba diciendo, uno que quiere seguir atrás de mí, tiene que negarse. Y luego tiene que llevar su cruz. Y luego sígueme. Número 1, tiene que negarse. Significa que ya no debería vivir en su propio mundo, sino que tiene que permanecer como miembro del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Además, en su corazón tiene que reconocer que el amo de mi vida es Jesucristo. También nosotros somos milicias, como soldados de Jesucristo. Por eso Jesucristo nos manda, nosotros podamos decir, sí, Señor, acá estamos. Sí, cada momento cuando nosotros podemos practicar estas cosas, podemos predicar el Evangelio. Pero si nosotros no podemos obedecer, en el corazón de nosotros ya produce rebeldía y un deseo de vivir para sí mismo, para que tenga su Dios como su vientre. Por esa razón, apóstol Pablo estaba hablando estas cosas, para que ande conforme a la voluntad del Señor. Ya veamos el versículo 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver el logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Alguna persona estaba comparando de la salvación, ¿no? Como dice, lo que lo haya alcanzado ya, así dice. Todavía, apóstol Pablo dice que no haya alcanzado ya. Por eso dice que apóstol Pablo tampoco sabía sobre su salvación en ese momento, así alguien utiliza. Pero ahora está hablando no sobre la salvación, sino que sobre la resurrección está hablando. Por esa razón todavía no ha tenido. ¿De qué? De la resurrección. Por esa razón estaba anhelando de ser resucitado después de morir. Significa que entre los salvos, si no tiene esperanza de ser resucitado, entonces, ¿cómo será? Solamente viviría con la felicidad en este mundo. Ustedes saben que ¿qué diferencia hay entre dos grupos? Uno es fariseos, otro es saduceos. Entre los fariseos, ellos reconocían que existía el reino de Dios, el mundo del Espíritu. También, ser humano cuando muera se va al infierno o en el reino de Dios. Pero entre los
saduceos, ellos no querían creer sobre el mundo futuro. Solamente en sus corazones existía el mundo presente. Entonces, ¿con qué propósito quería buscar a Dios? Para ser bendito en este mundo, para ganar dinero, para ser prosperado en este mundo. No importa lo que sea su espíritu. Jesucristo, ¿a quién exhortó más fuerte? A los fariseos. Porque los fariseos creían que existía el mundo espiritual. Pero entre los saduceos, ellos no creían sobre el mundo espiritual, el mundo futuro. No estaban creyendo. Por esa razón, Jesucristo no es necesario exhortar a los saduceos. ¿Por qué? En sus mentes, en sus corazones, no existe el mundo de Dios, el mundo del Espíritu. ¿Para qué es necesario exhortar? Como casi ateo, ¿no? Ateo es que no cree, no existe Dios en su corazón. Pero saduceo no es ateo, pero medio ateo. Porque solamente existe Dios en este mundo. Al morirse ya se termina. Después de ser salvos nosotros, ¿qué es lo que tenemos que anhelar? Anhelando la resurrección. Un día Jesucristo viene por segunda vez al mundo. Un día yo también puedo ser resucitado como el cuerpo de Jesucristo. Por eso así está hablando el versículo 20, como dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Cómo dice? Un día Jesucristo va a transformar nuestro cuerpo como igual que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo cuando Él fue resucitado. Por esa razón, el apóstol Pablo estaba enseñando a los miembros de la iglesia de Filipos que tuvieran esperanza con el mundo futuro. Aunque nosotros estamos viviendo largamente después de ser salvo en este mundo, uno que vive 10 años, 20 años, 30 años, pero sin luchar la guerra espiritual, siempre llega como un corazón muy liviano. Yo no quiero vivir luchando, haciendo guerra. Es difícil. Por eso alguna persona piensa, ¿no? La vida de cristiano es difícil. Para acompañar con la iglesia es difícil. Pero cuando uno que no quiere luchar con la fe, entonces siempre Satanás conquista en sus vidas. Por eso nosotros tenemos que practicar cómo nosotros podemos marchar. En este momento, ¿no? Antes de iniciar seminario bíblico, nosotros hemos decidido, hermanos, vamos a preparar para hacer transmisión de la predicación de Pastor Usuba por medio de canal televisión TV Gracia y también una radio de Punitaqui, Radio Panorama.
Radio Panorama se costó como 200,000 pesos, equivale más o menos, ¿cuánto es? Como $260, por ahí, ¿no? Y luego, y para hacer transmisión de Canal Gracia, 300,000 pesos, eso es como $330 por ahí, así más o menos. Por eso se necesitaba más o menos $600. Pero alguno estaba ofrendando esta cantidad de ofrenda, decía que es un honor para ser utilizado de Dios. Además, Dios me recuperó todas las cosas, así me decía. Entonces, escuchando este testimonio, me daba mucha esperanza. ¿Por qué? Si nosotros podemos escuchar solamente por medio de YouTube y Facebook, sin luchar nada, sin gastar dinero, nada, ¿no? Pero ¿cuál es la bendición de Dios? Pasando de nuestro límite, luchando contra nuestra situación. En aquel entonces llega más fuerza. Por eso uno que puede trabajar poco más pesado, más tarde cuando se encuentra cosa difícil y puede traspasar fácilmente. ¿Sabe qué? Entre los coreanos de Corea del Sur, obligatoriamente los hombres deberían ingresar en el servicio militar como cada obligatorio, ¿no? Pero alguno no puede ser aprobado de su salud, por eso, y alguno puede sacrificar, servir al gobierno otra parte, pero como la mayoría de los jóvenes coreanos sí o sí tenía que ingresar en el servicio militar. Yo también durante 5 años estaba servido a la militar, pero entre los coreanos obligatoriamente uno de como 18 meses por ahí. Mucha gente piensa, es una perdición el tiempo que está sirviendo al gobierno en el servicio militar. Pero después de pasar de este curso, casi 2 años estaba viviendo con los compañeros, cada día tenía que caminar, cada día tenía que correr, cada día tenía que obedecer, cada día tenía que doblar su corazón para aguantar tiempo. También tenía que saber sobre defensa, de lucha y también disparar de pistola y etcétera, ¿no? Después de ser terminado de servicio militar, se nota muy bien. Su mente está sana, también su corazón está teniendo algo exitoso. Por eso puede traspasar del límite y también puede aguantar la dificultad. ¿Sabe que hoy en día, como potencia militar de Corea del Sur, dentro de 10º nivel del mundo? Algunos dicen que como número 6º o número 7º, dice. Durante muchos años estaban haciendo práctico de hacer ejercicio y también está haciendo como haciendo fábrica de aviones, misiles
y también barcos y armas, y hoy en día también está exportando a otros países. Es potente. No solamente la economía que se queda como 10º nivel mundial, ¿no? Sino que hasta y armas también, sobre potencia de militar, muy, muy alto. Entonces, algún momento se veía una perdición, algún momento se veía lo que estaba sirviendo dentro de militar, sería como perdido de tiempo durante 2 años, pero no es así. Aprendiendo y aprovechando, todo sirve de su vida. Lo mismo. Cualquier momento acompaña con la voluntad del Señor. Aunque toda la gente quiere vivir para sí mismo. ¿Es cierto o no? Ganando dinero y quiere usar para sí mismo y quiere vivir para sí mismo. Pero la iglesia sí o sí tiene que luchar constantemente espiritualmente. Por eso hoy en día la iglesia de Chile, ¿no?, está practicando para apoyar a otras iglesias. Número 1, la iglesia de Bolivia, ¿no?, la iglesia de Carnaví, donde está haciendo transmisión. Nosotros también estamos apoyando. También donde está haciendo construcción de iglesia, Misión Buenas Nuevas de Argentina, estamos apoyando. También en este mes de Lima de Perú está preparando para establecer radio, comprando frecuencia de poco retirado de Lima. Está preparando para establecer emisora de radio, Misión Buenas Nuevas, ¿no? Y comprando máquina, emisora, frecuencia, etcétera, etcétera, y gasta como $30,000, así dice Pastor Daniel Ho de Lima de Perú. Nosotros queremos apoyar, porque Jesucristo dice que el que le da a otro es más bendito que otra persona, el que recibe. Por eso todos los hermanos de la iglesia de Chile deben ser benditos más que los peruanos. Por eso quieren apoyar. Quieren apoyar a Bolivia, quieren apoyar a Argentina. Significa que nosotros, si tuviéramos este corazón, no por tener mucha capacidad, ni por tener dinero, sino que tenemos este corazón. Con este corazón podemos marchar. En aquel entonces Dios nos bendice. No es que está esperando que nos ayude, no es así. No es así. Por eso, primero tiene que cambiar la mentalidad. También corazón. Porque Jesucristo así nos enseñó. El que le da, tal persona es más bendito que recibe. ¿Por qué es necesario ser inferior? Para ser superiores, que tenemos que tener este corazón para ayudar a otra persona. En aquel entonces, practicando poco a poco, ya podrá conocer que a Dios nos apoya. Uno que saca dinero, Dios recupera. Es cierto. Por eso vamos a ver esta palabra, ¿no? Como dice el versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Significa que ya tenemos que poner un propósito adelante y luego tenemos que correr. No debería mirar atrás.
Uno que mira atrás significa que quiere tener su Dios como por el vientre, dice. Es una palabra muy fuerte, ¿no? Su Dios es su vientre. Entonces, llevando su vientre, es mi Dios. ¡Ah, Dios mío! Bendiga. Significa que Dios no quiere que nosotros vivamos solamente para servir nuestro cuerpo. Por eso, ojalá que todos los hermanos de nuestra iglesia de Chile que sean bendecidos ante Dios. Uno que quiere tener este corazón para apoyar a la iglesia de Perú. La verdad que la iglesia de Perú más como potente que nosotros, como unos 20 veces. Aunque nosotros no apoyamos nada, sirve, funciona, todo funciona. Pero para nosotros, ¿qué bendición tendríamos? Nada. ¿Por qué? Según la palabra de Jesucristo dice que uno que le da, al escuchar la noticia, ¿cómo dice? Ellos están decidiendo, orando al Señor para establecer emisora de radio de Misión Buenas Nuevas de Perú. ¡Wow! Bendiciones. Solamente hablamos, qué bendición, Pastor Daniel Ho, bendición, felicitaciones. ¿Qué sirve para nosotros? No sirve de nada. Pero cuando nosotros apoyamos poquito, ¿no? No mucho, pero poquito. En aquel entonces, uno que recibe se siente, la iglesia de Chile es pequeña, pero ¿cómo nos apoya? ¿Es cierto o no? Significa que ya nosotros no estamos muertos en Cristo Jesús, sino que estamos vivos. Tenemos que vivir por la fe. Tenemos que mostrar nuestra fe. Por esa razón, poniendo posición, ya como tiro blanco, ya vamos a marchar. Rumbo adelante. Anoche, ¿no? Yo estaba conversando con el evangelista Adán Paco. Adán Paco había tenido la deuda, ¿no? Ya no tiene que tener más deuda, ya tiene que cancelar toda la deuda. ¿Entiende? Por eso ya nosotros hemos apoyado a la iglesia de Carnavi y también hay un grupo de servidores de La Paz. Yo había conversado con los hermanos de La Paz, uno de como 30 personas. Ya vamos a ofrendar juntos para marchar por la fe. Ellos responden, vamos. Por eso cada mes ya casi $100 va a ofrendar a la iglesia de Carnaví, donde funciona emisora de radio. Por eso la iglesia no funciona solamente por una iglesia, sino que circula. Todo tiene que circular el movimiento del Espíritu Santo del Señor. También ustedes tienen que sentir. Dios está utilizando cada uno de ustedes. Dios quiere aprovechar, utilizar como su instrumento. O sea, instrumento, ¿qué significa? Hay mucha herramienta dentro de puesto, ¿no? Y el trabajador agarra, eso, martillo, qué bueno martillo. Instrumento, todo tiene que ser utilizado de obrero. Pero si desocupado, no sirve de nada, eso ya se queda rincón y enoxidado y más tarde no sirve de nada y botando al basurero. Por eso así dice. Nosotros tenemos que llamar atención a esta palabra. ¿Cómo dice? Ya, veamos. El versículo 14. Prosigo a la meta. Eso es, prosigo a la meta. Meta. Al premio del
supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Al premio del Supremo. ¿Qué es eso? Jesucristo un día nos dará regalo, premio. Porque después de ser salvo, ¿cómo vive? Para establecer la iglesia y la justicia de Dios, o estableciendo su Dios por vientre. Apóstol Pablo es muy sabio, ¿no? ¿Cómo compara Dios y como vientre? Nosotros no usamos, ¿no? Nuestro vientre, ¿cómo podemos decir que es mi Dios? Ya, porque Él está hablando, uno que solamente quiere comer, quiere vivir para sí mismo, ese. Uno que quiere vivir solamente para sí mismo, está estableciendo su Dios por vientre. No de otro vientre, sino que es su propio vientre. En su estómago ya, solamente. Por eso nosotros tenemos que llamar atención. El versículo 18. ¿Por qué? Por allí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces. Y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Quién es enemigo de cruz de Cristo? El que anda solamente por su deseo carnal. El que anda solamente estableciendo su propio Dios por su vientre. Y como dice el versículo 19, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Pues más que lo que recibe la salvación, debería saber reconocer la vida de creencia, cómo tiene que andar, cómo tiene que actuar. Por eso hoy en día Dios nos está enseñando cada momento, ¿no? Cómo nosotros tenemos que observar fuera de nuestra situación. Aunque nosotros no podemos hacer nada, pero por lo que Dios nos da, podemos apoyar. Solamente yo creo, el que le da a alguien, esa es bendición de Dios. Durante muchos años nosotros no podíamos ayudar a otras iglesias, por lo cual nosotros no podíamos crecer fácilmente. Pero practicando, teniendo este deseo, cada uno de los hermanos de la iglesia de Chile, si puede practicar, ayudar a la gente, ya será más prosperado por Dios. Porque Dios dice, es una promesa, es bendición. Amén. Yo quiero practicar así. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque Dios cambia nuestra mente, nuestro corazón por su palabra. Aunque naturalmente nosotros queríamos vivir tranquilamente, para vivir, mejorar solamente nuestra vida carnal. Pero apóstol Pablo estaba llorando, estaba sufriendo a los que andaban como enemigos de Dios. Cuando él miraba eso, él sufre bastante. ¿Por qué? Después de ser salvo, no debería vivir solamente con su cosa terrenal, sino que debería ocuparse para establecer la iglesia, para predicar el evangelio, para servir a la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros queremos practicar cómo nosotros podemos ayudar a otra persona, a otra iglesia. Mientras tanto que estamos ayudando, creo que Dios nos bendecirá, porque Dios
Y Jesucristo nos dijeron que el que le ayuda a otro es más bendito que recibe. Por eso nosotros queremos practicar esto. Gracias, Señor, por haber dado este tiempo tan especial, el estudio bíblico pastoral. Gracias, Señor. Próxima semana queremos seguir adelante. Espero que nos ayude, Señor. Gracias a todos. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.